Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Un querido saludo a todos aquellos que nos escuchan en esta noche de bendición. Es la noche Amén. del Evangelio. Y Sí, qué señor. chévere que poder estar aquí juntos. Has, muy buenas noches. Pastor, buenas noches a todos. Yo soy Has Guzmán aquí en Gospel Night, una vez más transmitiendo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia, Distrito Bogotá, Capital. Colombia. Sí. R, aquí estamos. Bueno, pero bueno, hoy seguimos con nuestro hilo conductor, Has, y pues primero que todo, pues hagamos una oración, entreguémosle este tiempo al Señor. Claro que sí, mi pastor, Por claro favor, que sí. ayúdanos con ello. Dios y Padre maravilloso, gracias por este día, Dios. Gracias, Dios, por mi vida, por la vida del pastor y por la vida de cada una de las personas que nos escuchan y nos ven. En el nombre de Jesús, bendecimos sus corazones, bendecimos su mente, Señor, bendecimos toda su familia, esperando que tú estés con nosotros, que tú estés con las personas que nos oyen, porque tú siempre estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús, gracias por Gospel Night, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos un asunto muy chévere en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo le voy a invitar a usted que vaya al libro número 7 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 16, y dice la palabra de Dios. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a un buen precio Abraham había comprado a los hijos de Amor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Y por aquel entonces llegó al poder en Egipto otro rey que no sabía nada de José. Y este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándoles a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que muriesen. Versículo 20 dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así, así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas y al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió a su defensa y lo vengó matando al egipcio. Y Moisés suponía que sus hermanos reconocieran que Dios iba a libertarlos por medio de él, pero ellos no le comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando y trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Versículo 27, pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te nombró a ti como gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quién acá, quién acaso matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Y al oír esto, Moisés huyó a Madián y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, le apareció un ángel en el desierto cercano en el monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía, y Moisés se asombró de lo que veía al acercarse para observar, oyó la voz del Señor y yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. Y ciertamente he visto la opresión de mi pueblo, le decía Dios en Egipto. He oído sus quejidos y he bajado para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A ese mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole, ¿quién te nombró por gobernante y juez?
Él los sacó de Egipto y haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés les dio a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí con nuestros antepasados. Fue también el quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Amén. Amén. Uy, tremenda defensa, hermano. Uy, qué Sí, defensa, o sea, qué relatoría. Usted ayer estaba hablando algo muy tremendo y a mí me llama mucho la atención todo esto porque de verdad, a mí, o sea, que alguien venga y me cante una canción de esa sabiendo que yo soy tan pegado a la historia para no volver a cometer los errores del pasado, me llama mucho la atención. sí, señor. De pronto a muchas personas no les gusta que les hable uno del árbol genealógico y que les cuente historias y que les narre las situaciones que han vivido con relación a los pecados generacionales. Bueno, en este caso, pues ya que estamos en Cristo, pues eso tiende a ocupar un segundo lugar, pero a lo que vamos acá es que Esteban está defendiendo su fe. Esteban está poniendo en primer lugar ¿a quién? En este caso, Has. ¿A quién está ¿Quién es? comparando? ¿A quién está comparando con Moisés? Ah, está comparando a Jesús. Correcto. Entonces, de allí es donde él saca los argumentos de que está comparando ¿a quién? A Jesús con Moisés. Sí. Entonces ahí es donde hay una parte muy, porque es que Moisés también tiende a tener unos rasgos muy tremendos. Moisés cuando se fue para el desierto, él era un hombre totalmente preparado en todas, en áreas de las matemáticas, geometría. Era un hombre demasiado interesante para caer en las redes de una mujer llamada Séfora, hija del sacerdote de Madián, alias Jetro. Sí, 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 algo así, claro que sí. Sí, claro, Claro que sí. cayó y después de haber ser dueño al segundo mando de Egipto, le tocó que ser cuidador de ovejas. Le tocó ser cuidador de ovejas y más que todo, ovejas que no eran suyas. Y O ovejas que sea, no eran, de ser el gerente a ser empleado. sí. Así Bueno, fue la hay muchas transformación. novelas colombianas parecidas con eso, ¿no? Sí, Cierto. sí, 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 Cuando sí, esos sí, sí. millonarios cogen y se quiebran y se van para atrás y, Dios mío bendito, qué tristeza. O sea, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Es pura, Pura sí, claro casualidad. que sí, pura casualidad. Pero tengamos en cuenta algo. Vemos aquí en todo lo que está pasando, todo lo que está relatando Esteban, todo, o sea, todo ese paseo bíblico que siempre nos hace en estos hechos de los apóstoles, todo ese paseo, que recordar y todo eso, que Dios es una persona de promesas, que Dios es una persona que cumple sus promesas. Usted está como esa canción de Marcos Witt. Dios de ¿Cuál, cuál? pacto y cumples tus Tus promesas. promesas. Sí, 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 sí. Pero así es. Cuando Dios promete algo, lo cumple a pesar de. Y tengamos en cuenta que muchas veces nosotros, como le pasó a Moisés, como que tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas y nos afanamos por ser la persona, o sea, ser como esa persona idónea para lo que Dios quiere, ¿sí? Como nosotros esforzarnos para hacerlo y no dejar que Dios nos moldee para que Él mismo sea el que nos lleve a ser la persona que Él necesita para hacer las cosas. Es que esto es muy controversial, Has, porque es que aquí tenemos dos cosas que van en favor y siempre la humanidad lo ha vivido. El Sí, joven cuando está en su pleno auge de fuerzas y recibe todas esas promesas de Dios, eso mejor dicho dice, sueña y ganarás el mundo. joven como yo. Pero no es en el tiempo del hombre, es en el Sí, tiempo de Dios. a Y ese punto iba. esto le pasó a Moisés, Sí, ¿sí? La trayectoria que le tocó que vivir para tener mansedumbre y poder aceptar el tiempo de Dios. Cuando tengamos nosotros en hablamos cuenta de que, Jesucristo es un sí, tema pues muy más hacia acá, más
hacia nosotros, ¿no? ¿Qué vas a decir? Que tengamos en cuenta que desde el mismo instante en cuando están sucediendo todas las cosas y los padres de Moisés hacen la balsa y la calafatean y y la ponen en el río, que todo fue premeditado. Todo fue un plan maestro para que la encontrara la hija del faraón. Desde ese momento empezó a cumplirse paso a paso en el tiempo de Dios la promesa que él tenía para Moisés. Y mire después de cuánto tiempo él vino a libertar el pueblo de Egipto. Él le tocó salir corriendo, estarse por allá eh, escondido porque él salió huyendo. Y después de todo este tiempo se le aparece un ángel de Jehová y le dice, bueno, Tin, ese es el momento, caballero. Después de todo esto que él vivió, todo este Tremendo, aprendizaje. tremendo, tremendo, hermano. O sea, ahí es donde nosotros vemos muchas situaciones que hombres de Dios de estos tiempos, jóvenes, jóvenes, no pueden entrar en en ese afán y esa ansiedad, Sí, porque yo sé que son procesos y hay que aprender a esperar el proceso de Dios con los demás. Obviamente nosotros tendremos nuestro tiempo. Que nosotros nos hayamos montado en esta ola, Has, yo creo que es lo más ideal, ¿sí? Y es lo más ideal porque pues eso le toca a uno entenderlo. O si no, pues prácticamente apague y vámonos. Pero nosotros sabemos que independientemente de nuestro rating sea alto, bajo, medio, lo que sea, nosotros adoramos es al mismo Dios de Israel, en el tiempo que Él desee, en el tiempo claro que que Él sí. quiso glorificar a su Hijo. ¿Y de qué forma le glorificó? Sí, Dejándose claro. que y también entregando que su misma vida. Vida, claro. Correcto. Entonces ahí es Y donde nosotros debemos entender esa situación y debemos hay dos asumir el cosas, rol. hay dos cosas importantes de lo que estabas hablando. Y la primera es que cuando nosotros nos montamos en esto, cuando nosotros arrancamos de hacer esto, tampoco fue fácil. Todo es al tiempo de Dios, todo fue, sí, hay que dar pasos, obviamente, hay que estar dispuestos. Y yo hablaba ayer, por ejemplo, ayer estaba yo hablando de una parte que yo dije que fue que no había necesidad de congregarse, pues, ¿sí? Pero pues yo no me estoy refiriendo en este momento, ayer yo no me estaba refiriendo a el dejar de asistir, a el dejar de estar en comunión con Dios. Estaba diciendo que como estamos viviendo en una pandemia, ¿sí? Muchas veces los jóvenes se dejan de llenar de ansiedad y arrancan cosas que no es en el tiempo de Dios, ¿sí? Sí, es bueno predicar, es bueno hacerlo, pero nosotros en base a todo esto hemos aprendido que hay que estudiar la palabra. Yo he aprendido mucho que hay que estudiar la palabra de Dios para poder transmitir un buen mensaje. No se trata de solamente tener conocimiento y ya, yo conozco y conozco de la salvación y listo, y así lo voy a transmitir. Hay que saberlo transmitir. Nos dejamos llevar de esa ansiedad e impulsarnos en varias cosas cuando no es el tiempo de Dios y es donde podemos cometer errores. Y es donde a veces, muchas veces nosotros nos frustramos. Ahí es cuando toca volver a los pies de Dios, congregarnos, porque que tengamos en cuenta que la iglesia somos nosotros. Lo estaba diciendo también en el programa pasado. Nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Y nosotros seguimos congregándonos, seguimos estando en comunión con Dios. Que por épocas de pandemia no podamos ir a un templo físico es otra cosa. En el momento no podemos hacer, va a llegar el tiempo en que lo vamos a hacer, pero es en el momento en que nosotros podemos arrodillarnos en este momento y decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad y que sea en tu tiempo. Sé que muchas veces yo me puedo afanar, sé que muchas veces puedo ser impulsivo, porque por ejemplo yo soy una persona muy acelerada, muy impulsiva en hacer muchas cosas y hay que aprender a esperar el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos para las cosas. Ya, Sí, muy bien. ¿qué opina mi pastor? No, pues es que, o sea, yo cuando yo veo a Jesucristo, hermano, para mí hay en él una mansedumbre tan tremenda. O sea, como un hombre de estos lo despreciaron. Moisés fue Sí, claro, despreciado. también. O sea, y eso hay que notarlo. O sea, Moisés fue despreciado ante sus mismos hermanos hebreos. Cuando vemos el libro de los hebreos es escrito para los hebreos. Cuando vemos aquí a Moisés, para los hebreos. Pero cuando vemos el poder cristológico después de una resurrección de los muertos, hay un reconocimiento de ese propósito de Dios. Moisés para los hebreos es una persona
o sea, valorada, que en el preciso instante de su vida no fue reconocido, como Pablo. O sea, a nosotros nos encanta hablar de las misiones de Pablo. Pablo, Sí, no, el super ungido, y sí, gloria a Dios, pero después de 2 siglos, las cartas de Pablo se volvieron famosas. Y eso es sí, lo que más de uno no sabe, o sea, porque no les interesa. Les interesa, no, yo hago apologética con Pablo y tal, y Pascual. Hermano, espera un momentico, o sea, uno tiene que respetar muchas cosas. Estamos viviendo situaciones. Yo la otra vez hablaba con un amigo, el viejo Richard, él está en México hoy en día. El man me decía, es que nosotros no tenemos sangre de príncipes para poder organizar las cosas que se tienen que organizar en este país. Y obviamente nosotros somos que ciudadanos, pero como ciudadanos contamos con nuestro voto y pare de contar, José. Y yo sí es verdad, pero también nosotros debemos tratar de manejar la situación y dar a conocer, pero es que a veces las voces no se trata de quién, no se trata de cuántas veces se diga algo, sino quién lo diga. quien lo diga. Entonces ahí es donde está el caos. Sí, Porque realmente uno puede decir muchas cosas, pero si no tienes de pronto ese linaje, digámoslo así, o esa cepa, esa como el cepa, buen vino. sí, como el buen vino, acabas de mejorarlo mejor. Entonces ahí es donde uno dice, no, pues sí, está bien lo que están diciendo, pero les falta fuerza. Hermano, se trata más bien de enfocar nuestras vidas hacia ese propósito. Esteban Sí, lo está haciendo acá. Esteban le está diciendo, hermano, ustedes cometieron un error bestial haber matado a este hombre. Y aún así yo lo estoy defendiendo porque es que yo creo, porque es que el hombre resucitó entre los muertos. Nadie más ha resucitado entre los muertos. Es que nadie, sí, claro. ¿sí? Nadie más ha resucitado. Y Pablo lo dice, si él no hubiera resucitado entre los muertos, mi mensaje sería en vano. Sí, Y, claro, la misión sería y completamente en y vano. hasta la muerte de él hubiese sido en vano. Entonces, hermano, yo creo que en estos tiempos de gran dificultad, hoy que muchos compatriotas están yendo para Estados Unidos a hacer vacunar, muchos que tienen visas están yendo para allá, que me hago vacunar allá. ¿No? Hermano, yo creo en Dios y hay muchos compatriotas que no tienen visa, o bueno, no tenemos visa, ¿sí? Pero la visa y la vacuna no nos garantizan una vida eterna. Al pueblo de Israel, el templo, la fe en Moisés, no les garantizaba la vida eterna. Sí, Hoy no nos garantiza la vida eterna lo que pueda estar en nuestras fuerzas hacer. Lo que nos garantiza la vida eterna es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y la palabra de así Dios es, nos lo dice, que por cuantos todos pecamos estamos destituidos de la gloria de destituidos. Dios. Lo que sucede es que a veces se nos olvida, a veces se nos meten en nuestras costumbres. Hoy inclusive estaba mirando, revisando unos programas excelentes que tengo que presentárselos esta semana a usted para que lo analicemos y los veamos a detalle, que me encantan, son temas arrianos muy chéveres, que aún la iglesia cristiana a veces se le mete una mezcolanza a la doctrina y tienden a tirarse hacia allí, tienden a tirársela allí. O sea, la quieren saber todas, pero a veces se equivocan más de andar en realidad como Jesús quiere que andemos. Por eso Sí, nosotros siempre miramos a Jesús, Has. En cada mensaje siempre tratamos de mirar al Maestro de Galilea como ese verdadero Salvador, como ese verdadero Señor de nuestras vidas. ¿Qué vas a decir? Cuéntame. el punto que yo iba a decir es que me hace caer en cuenta o estaba ahorita pensando en medio de lo que tú decías, y es que el hacernos parte de una comunidad cristiana, el hacernos parte de ciertas comunidades, de asistir o de hacer ciertas cosas, no, con esto no quiere decir que nosotros estamos encaminados en el propósito que Dios tiene para nosotros.
porque es que hay mucha gente que lleva años en conociendo, pero sin Ujú, cumplir el propósito que Dios tiene. Por claro. eso es que muchas veces nosotros encontramos a personajes jóvenes que llevan poco de ser cristianos y Dios arranca y ellos arrancan con el propósito que Dios tiene para ellos porque se enfocan. Y muchas personas nos desenfocamos por mucho tiempo y damos vueltas como el pueblo de Israel en el desierto hasta poder en algún momento enfocarnos a lo que Dios quiere hacer con nosotros y ahí sí poder hacerlo. Pero se tiende, o sea, eso tiende a ser muy, o sea, eso tiene unos variantes. Sí, claro. Pueden que hayan personas enfocadas, pero hay personas que cuando el propósito todavía no es con ellos, no es con ellos. Sí, claro. Obviamente estamos hablando del tiempo de Dios. O sea, Moisés en este caso, Claro. o sea, el man, uy, hermano, es que sabe, el man sabe más, el man sabe que eran las tablas Hammurabi de ese tiempo. El hombre sabía la geometría, vea esas construcciones tan tenaces, las Sí, 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 sí. matemáticas, el man sabía, Adelantados a su el época. hombre sabía más que cualquier otro, o sea, los israelitas eran esclavos, hacedores de ladrillos y quién sabe, cuidadores de ovejas y otras cosas, sin desmeritar nada. En su tiempo les tocó eso, ¿sí? En nuestro tiempo, ¿qué nos tocó? A nosotros aprender diferentes artes para poder seguir adelante y seguir avanzando. Pero Sí, hermano, o sea, yo creo que Dios nos ha permitido inclusive a nosotros usarnos para hacer ánimo para otras personas que tienen el coeficiente mucho más alto. ¿Por qué? claro que Porque en sí. nosotros encuentra Dios una resiliencia muy transparente y no la gloria para nosotros, la gloria es de Dios. A lo que voy es con qué, hermano. Es que si Dios tiene el propósito, Dios lo cumple. Así es. O sea, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se Sí, arrepienta. O sea, Dios tiene un propósito y ese propósito se irá de cumplir si uno lo cree. Si así uno no es. lo cree o no, nada. O sea, como Dios un no obliga a niño. nadie. Señor no obliga a nadie. Ahí es donde nosotros, este hombre pensó que era un tartamudo, pero después usted lo pone a hablar, lo escucha, cuando usted ve el libro este del Pentateuco, usted se da cuenta que el hombre está por allá hablando y habla directamente, no necesita a su hermano Aarón, porque el hombre empezó a andar con Dios. Qué rico que nosotros nos digan, no, es que esos hombres son amigos de Dios. Sí, Uy, como genial. en más de una ocasión nosotros se lo hemos dicho a muchas personas, ese hombre es un amigo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque inspira, porque Sí, llena, porque no importa si le toca que quitarse la manta para darse al otro, se la da y ya, y pare de contar, sin necesidad de tocar trompeta delante de todo el mundo. Qué pereza esa actitud, ¿no? Pero sí, lo bueno es que nosotros tenemos tiempo y tenemos ejemplos, tenemos espejos que nos muestran muchas cosas y muchas debilidades en nuestro carácter, en nuestra personalidad y aún en nuestra forma de pensar y aún de analizar. Pero podemos cambiar. Claro que sí, pues es que Dios es hombre, santo. Dios es santo. así es mi pastor. Y en conclusión, Pues hermano, sigamos aquí tomando tintico. pues hombre, señores de Gospel Night, en conclusión, hay que estar siempre en comunión con Dios para que se cumpla ese propósito. Sigamos ahí, sigamos firmes, sigamos valientes, sigamos caminando hacia el propósito de Dios, que es en el tiempo de Dios. Y si Dios lo prometió, lo va a cumplir. No desesperes, no desmayes, que Dios cumple sus promesas. Yo soy Has Guzmán y esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el Pastor José Gómez. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el Pastor José Gómez.